Hoy vamos a ver un video acerca de Diego Rusarín y el optimismo. Yo voy a ver el video y reaccionar y voy a comentarlo desde la perspectiva de un emprendedor y también desde la perspectiva de un profesor de emprendimiento. Porque por varios años di clases de emprendimiento en el TEC de Monterrey, donde de hecho dentro del curso que di hablo un poquito acerca del rol del optimismo en el emprendimiento. Entonces espero que sea interesante. Y generalmente a mí me gusta que Diego está generando más discusión acerca de este tipo de temas. Es importante. Y a mí me encantaría platicar con él y invitarle a mi podcast. Entonces, Diego, en caso que ves eso, espero que tal vez podamos platicar. Pero empezamos con el análisis. Y creo que la primera idea que Diego va a plantar es el peligro o la trampa del optimismo. De la trampa del optimismo, sí, acaba de empezar. La idea esta de la trampa del optimismo y de alguna manera lo que voy a tratar de explicar es por qué el optimismo es tan peligroso y de alguna manera el optimismo es de alguna forma congelante. O sea, el optimismo, yo siempre digo que el optimismo perpetúa la mediocridad porque el optimismo lo que hace es que funciona como un mecanismo de la ideología, del sistema de pensamiento actual, de la modernidad. Muchas personas le dicen del neoliberalismo, que lo que hace es que preserva las cosas como son, no permite el cambio. ¿Okay? De alguna manera, las dos cosas que tenemos que contrastar es hacer contra pensar, o sea, la actividad contra el pensamiento, porque sí son cosas que se oponen. De hecho, la vez pasada, no sé si recuerdan, pero hice un tweet de esta idea de que tengan cuidado hombres de acción, porque son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Y viene de esta noción de hoy en día nos tienen atrapados como actuando todo el tiempo, haciendo cosas de mantente ocupado, trabaja, dedícate, esfuérzate, hustle, trabaja, ¿sabes? Pelea, grind, o sea, toda esta actitud americana de power attitude y tipo échale ganas y Gary Vee, toda esta idea de mantenerte ocupado. Lo que tienen que entender es que cuando estás ocupado haciendo, no estás pensando, ¿okay? Y el acto de pensar es muy distinto al acto de hacer. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hasta cierto punto es importante tener un balance entre acción y pensamiento. Y de hecho es un consejo que doy a otros emprendedores de vez en cuando. Yo digo que hay que desconectarse del negocio y tienes que ser un poquito aburrido para explorar otras ideas. La palabra en inglés sería roam. Creo que en español es vagar. Entonces tienes que vagar de vez en cuando para encontrar nuevas ideas. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Estás ocupado haciendo, no estás pensando, ¿okay? Y el acto de pensar es muy distinto al acto de hacer. Lo que me lleva al segundo punto, que es la diferencia entre información y conocimiento. Perdón que estoy viendo hacia abajo porque tomé varias notas, ¿no? La idea de información contra conocimiento es, información es saber los hechos, es ver estas cosas como números transparentes, la cuantificación de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, esto todo es la información. Y el conocimiento es lo que viene a través de la capacitación, de la paciencia, del tiempo, del pensamiento profundo, del análisis, de digerir las cosas, de darte el tiempo de pensar las cosas a profundidad y contemplar toda su complejidad y todo lo que se conecta con todo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene mucha información y poco conocimiento. Y obviamente eso es muy peligroso, porque de hecho la gente que tiene mucha información no toma mejores decisiones. La gente que tiene menos información y más conocimiento toma mejores decisiones más sustentables a largo plazo, que la gente que simplemente dice que tiene mucha información y acaba cayendo en la intuitividad y toma decisiones muy bruscas porque cree que tiene toda la información sobre lo que está diciendo y toma decisiones muy mal informadas, ¿no? Ok. Es un poquito más complejo. Estoy de acuerdo, pero también en desacuerdo hasta cierto punto, porque obviamente es importante analizar bien las cosas. Al mismo tiempo, puedes caer en la trampa de análisis parálisis, donde vas básicamente analizando y nunca llegas a tomar una decisión. Y eso de hecho pasa muchas veces a personas muy inteligentes que piensan y no toman una decisión. Y ahora desde la perspectiva de un emprendedor hay tres conceptos: la ambigüedad, la flexibilidad y la iteración. Si estás empezando algo nuevo, un negocio, un proyecto, un canal de YouTube, siempre va a existir cierta ambigüedad.
nunca vas a tener toda la información necesaria. Y obviamente es importante hacer investigación del mercado, entrevistar con clientes y todo eso, pero nunca puedes llegar a 100% de certidumbre. Entonces tienes que aceptar la ambigüedad. Y realmente solo vas a saber si algo funciona si empiezas con algo. Una vez que empiezas con tu proyecto o con tu trabajo, vas a ver si te gusta o si está funcionando. Y en ese momento, de vez en cuando tienes que tomar distancia y reflejar y ver si está funcionando. Y aquí es importante tener flexibilidad y ajustar lo que estás haciendo y tal vez hacer pequeños cambios, iteraciones. Entonces, sí es importante diferenciar entre información y conocimiento, pero al mismo tiempo hay que aceptar la ambigüedad. Nunca puedes llegar al conocimiento perfecto. En algún momento tienes que tomar acción. Entonces, evita análisis parálisis. Bruscas porque cree que tiene toda la información sobre lo que está diciendo y toma decisiones muy mal informadas, ¿no? Entonces, el primero era la diferencia entre hacer y pensar. Nos mantienen ocupados haciendo, no pensamos. El segundo es la diferencia entre información y conocimiento. Nos tienen informados por muchas cosas, creemos que sabemos muchas cosas, pero tenemos muy poco conocimiento profundo de lo que implican estas cosas y lo que hay por detrás de esta información. El tercer punto es la diferencia entre enojo y rabia. Y aquí es donde creo que el optimismo ya empieza a jugar un papel bastante ideológico peligroso. Hoy en día parece que nos enojan algunas cosas, ¿no? Ya digo, vemos la idea de hoy, pues el patriarcado, las diferencias entre clases, o la diferencia entre pobreza y riqueza, que también de alguna manera es un tema de clases, o las diferencias raciales, o las diferencias de capital intelectual de cada quien, y eso nos enoja, ¿ok? El enojo está bien, es un sentimiento necesario, pero es muy diferente de la rabia. O sea, hoy en día el enojo parece que es muy superficial y funciona como un placebo. Es como la gente que dice, ay, ya no puedo con toda esta contaminación que hay en el mundo. Ok, ya no puedo, no, pobrecita de mí. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día existe este activismo falso. Hasta cierto punto está vinculado con el diseño de productos digitales, específicamente Facebook, Twitter, Instagram, definitivamente en Twitter. Porque esos productos, esas plataformas, te compensan a nivel psicocognitivo para dar like, compartir y recibir notificaciones. Pequeños corazones que te hacen sentir bien. Y hay un libro que habla acerca de eso que se llama Hooked. Y aquí estoy de acuerdo. En vez de hacer algo importante, estamos en ese mundo de acción, recompensa, y eso genera adicción y que vas a gastar más tiempo y tienes el deseo de recibir likes otra vez, entonces tomas otra vez pequeñas acciones. Entonces, en vez de vivir en el mundo real, vivimos en este círculo que un product designer en Silicon Valley ha diseñado para robarnos tiempo y atención. Aquí estoy totalmente de acuerdo. A ver cómo sigue aquí la línea de argumento. Compartí un video y continué mi vida exactamente como estaba. Es muy diferente a la rabia, porque la rabia es algo que te lleva al colmo de ya no lo puedo tolerar, o sea, tengo que hacer algo para cambiarlo, tengo que hacer algo porque mi vida ya no puede seguir con esta rabia que tengo. Pero de nuevo, la rabia toma tiempo y lo que la gente argumenta hoy en día es que no tenemos tiempo. Entonces, toda esta idea de mantenernos ocupados y haciendo en lugar de pensando y recapacitando y tomándonos el tiempo, nos lleva al enojo y no a la rabia, ¿no? Entonces, cuando realmente lo que deberíamos de tener de algunos de esas posturas es rabia, o sea, deberíamos de tener furia y desdén o sea, y asco y absoluta repudio para que tú... De acuerdo. Ahora quiero saber cómo va a vincular esas ideas con el optimismo. Tuviéramos realmente una posición más radical y tomáramos acciones que fueran a generar esos cambios, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, todo lo que está del lado de hacer en lugar de pensar, información en lugar de conocimiento, enojo en lugar de rabia, es lo que... Pensar, conocimiento, rabia. Ok. A ver. Estoy pensando en el quote de Karl Marx, philosophers only interpret the world, but the point is to change it. Entonces, filósofos solo interpretan el mundo, pero lo importante es intentar cambiar el mundo. Entonces, vamos a ver un poquito más del video para ver cómo Diego va a desarrollar la argumentación.
no cambia nada. Y lo que realmente genera cambio es el pensar, el conocimiento y la rabia. O sea, eso es lo que sí genera un cambio. Cuando estás del otro lado, que nada más estás actuando para mantenerte ocupado, informándote para no tener que pensar, para no tener que tener opiniones propias, nada más siguiendo la opinión mal informada de alguien más, o enojándote en lugar de teniendo rabia sobre las cosas, estás perpetuando las cosas como son y no estás cambiando nada. La idea es que para generar un cambio real tenemos que irnos al otro lado, al lado de la inconformidad, de la ambigüedad, del pensamiento profundo, de la rabia, de la frustración. Eso es lo que nos va a generar un cambio real. Ok. Sí ser una persona de pensamiento crítico. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Pero para cambiar el mundo es necesario tener un poquito de optimismo. Creo que estamos hablando de dos cosas diferentes hacia cierto punto. Porque una cosa es tener optimismo y tomar acción, la otra cosa es consumir mensajes de optimismo que te hacen sentir bien, que te generan endorfina y ya no estás enojado y no tomas acción. Y está chistoso porque hace un momento yo estaba comentando que la ambigüedad es parte de tomar acción. Pero Diego está básicamente argumentando, está diciendo que si tomas acción ya no dejas espacio para la ambigüedad. Tengo que tal vez escucharlo otra vez, no sé. Vamos a continuar con el video. Entonces, aquí lo interesante, viniendo nomás un micro resumen para la gente que nunca ha leído, y se los recomiendo mucho a Michel Foucault, que habla de esta idea de la sociedad disciplinaria. Lo que hablaba en el siglo XX es que el otro nos decía qué no podíamos hacer y cuál era nuestro deber, ¿no? De alguna manera, la manera como funcionaba es, los demás te veían y te decían, oye, ponte pantalones, estás en un parque público. Entonces, la mirada del otro te conformaba y te marcaba tus límites, entonces tú te comportabas de una manera moral, ¿no? De alguna manera que te reconociera. Entonces, en esa sociedad era bien interesante porque había el no poder y el deber, y eso se conformaba como la norma. La gente que no cumplía con la norma eran los locos y los criminales. Locos y criminales porque criminales son los que rompen las leyes y los locos son los que operan fuera de los patrones convencionales de pensamiento, ¿no? O sea, entonces, eso era lo que marcaba la pauta en el siglo XX, según Michel Foucault. En el siglo XXI, según este filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, cambió, porque ahora estamos en una sociedad de rendimiento. Y básicamente ahora lo que te dicen todo el mundo, que es lo que más critico de todos esos influencers que te dicen que todo siempre se puede, la peor pendejada que hemos dicho en estos últimos 100 años, es ese todo siempre se puede. Ahí te va cómo funciona. Primero que nada lo que te dicen es, si te dicen todo siempre se puede, tú solo tienes dos opciones, ¿no? Porque en esta sociedad te dicen que tú tienes que ser sumamente ambicioso, tienes que aspirar a más, tienes que estar trabajando todo el tiempo y todavía no has llegado a tu ser perfecto y te falta autoconocimiento, tienes que creer que todo puedes, tienes que autosuperarte todos los días y esta idea estúpida de la autoayuda y demás. ¿Qué significa este todo siempre se puede? Que solo hay dos caminos para el ser humano en este ciclo de todo siempre se puede. El fracaso y la depresión. ¿Por qué? Porque si todo siempre se puede, la premisa es que nunca deberías estar satisfecho con lo que tienes. ¿Okay? La premisa es que deberías decir, ya tienes un... Sí estoy de acuerdo, porque los influencers básicamente lo que hacen es crear expectativas falsas. Y estoy empezando a entender ahora la línea de argumentación de Diego. Y creo que el problema no es necesariamente el optimismo en sí, sino el optimismo irrealista. Y eso es algo que yo también batallo con eso definitivamente, porque mi empresa va más o menos bien. Hemos conseguido inversión de inversionistas de Silicon Valley y todo eso, pero también hay muchas cosas que no funcionan bien y quiero levantar más capital y no es fácil. Entonces, con mi empresa me encuentro probablemente ya en los top 10 de startups, pero cada vez que veo allá en Twitter o leo algo en Twitter que esta startup levantó $2 millones de dólares, me siento como triste porque estoy comparándome con esas otras startups y emprendedores, y creo que el problema principal es que en redes sociales solo hay mensajes positivos o, como Diego ha comentado, de enojo superficial. Y obviamente el optimismo ahí juega un rol importante porque puede crear expectativas falsas acerca de qué es posible y acerca de
qué es lo que sí se puede. Entonces, yo ya he tomado la decisión de intentar reducir mi tiempo en Twitter, porque cada vez que veo esos mensajes me siento triste. Entiendo que la tristeza y el fracaso es el otro lado de la moneda del optimismo falso, de optimismo idealista que genera expectativas que casi nadie logra. Eso es un buen punto. Entonces seguimos ahora con el video para ver más. Y a cuestionarte versus lo que el otro dice o contrastar tus ideas con el deseo del otro. Entonces es bien interesante cómo esto se reprocha mucho. Hay algo bien peligroso en esta idea de que tú seas tu propio jefe en este culto del emprendimiento. El culto del emprendimiento es, miren, piensen en todas estas plataformas que se han creado últimamente. Rappi, Uber Eats, ¿qué más? Pues no sé, Amazon de alguna manera, donde tienen los mercados, el marketplace de Amazon. Muchas de estas empresas se han hecho millonarias porque lo que hacen es explotar esta idea del emprendimiento, el culto al emprendedor, que se ha vuelto prácticamente una religión igual de estúpida que casi todas las otras religiones. Aquí creo que no me gusta el argumento y tal vez no lo estoy entendiendo bien, pero trabajar en Uber o Rappi no es ser emprendedor. No sé si él está fusionando dos ideas diferentes. Uno es ser emprendedor, lo cual, digamos, definitivamente es glorificado, y allá estoy de acuerdo con él, y es muy riesgoso y difícil ser emprendedor y ser tu propio jefe, pero ser participante en la economía bajo demanda o ser freelancer o participar en the gig economy no es ser emprendedor. Digamos, definitivamente ser conductor de Uber no es un trabajo, pero no es ser emprendedor. Ningún conductor de Uber dice que yo soy emprendedor en Uber. Entonces, vamos a ver y vamos a seguir con el video para entender el argumento mejor. ¿Cómo se los explico? Cuando tú te das de alta para manejar un Uber o para hacer una entrega de un Rappi, o para trabajar de delivery de un supermercado o tener tu propia planta de manufactura de plumas para el marketplace de Amazon, Rappi no se hace cargo de tus seguros de gastos médicos, no te paga tus garantías, no declara impuestos en el país donde tú vives, centraliza todos los rendimientos financieros en paraísos fiscales donde no tienen que pagar impuestos y además no se hacen cargo de ti financieramente. Lo único que hace una plataforma como Rappi, Uber Eats, inclusive Netflix de alguna manera, es cobrarte por la conveniencia. O sea, se aprovechan por el hecho de que nosotros somos sumamente holgazanes, huevones y perezosos y nos cobra un 30% premium para que no tengas que salir de tu casa a recoger tus cosas y pues Uber o Rappi te traigan todo a tu casa o Netflix para que ya no tengas que volver a socializar, ¿no? Y obviamente todo ese 30%, si te fijas, no es un beneficio real porque o sea, el valor todavía está en la comida que comes, en la preparación, en la cocina central, en el chef, en los ingredientes, en el agricultor, en el ganadero que hizo la vaca, lo que sea. No está en el 30% de que tú te quedaste en tu casa sentado viendo la tele porque no querías salir y eso te costó 30% del valor de lo que estás consumiendo. Es absurdo, o sea, es completamente absurdo. Entonces, este culto al emprendedorismo lo que está haciendo es aprovecharse del microemprendedor, que es sumamente vulnerable, sumamente frágil. O sea, fíjese, cuando vienen las épocas de inestabilidad económica, los emprendedores muchas veces son los primeros en sufrir, o sea, son los primeros en pagar las cuentas porque absorben todo el riesgo. En el momento que el mercado crashea, las empresas grandes que tienen un poco más de liquidez o tienen más flujo de capital para sobrevivir, son las que sobreviven a los colapsos financieros. Los emprendedores son los que se endeudan, quiebran y acaban muertos y con historias horribles. Lo más común es esas historias entre los emprendedores que los emprendedores que inventan una panacea y se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Ok, aquí, en mi opinión, falta un poquito de concurrencia en el argumento. Emprendimiento para mí no es participar en el gig economy. O tal vez existe algún influencer que habla acerca de eso y yo no sé, y que está intentando convencer a personas de entregar con Rappi y ser tu propio jefe. Pero creo que eso no es cierto. Entonces, está funcionando en ideas que no encajan. Para mí, ser emprendedor es encontrar un problema, desarrollar una solución que es mejor y generar una oportunidad de entregar la solución a clientes que quieran comprarla. Pero participar en Rappi o Uber no es emprendimiento, no es ser emprendedor. Sin embargo, el punto del poder económico de esas plataformas y la falta de seguridad para personas, para participantes que están en esas plataformas, que a veces no son regularizados y pueden ser también monopolios hasta cierto punto,
es un argumento importante, pero no me gusta que Diego está combinando esas ideas porque, en mi opinión, son ideas diferentes. Pero estoy de acuerdo que esas empresas grandes a veces explotan a las personas que están trabajando en esas plataformas. De hecho, existe una idea muy interesante que es el feudalismo digital. Y YouTube, por ejemplo, es el mejor ejemplo de ese fenómeno porque estás rentando la plataforma, entregando trabajo y YouTube te quita ingresos. Y es una dinámica parecida como un siervo y un rey. Ahora siempre hay que platicar esos temas con cierto matiz, pero allá estoy más o menos de acuerdo que esas plataformas sí tienen un rol hasta cierto punto problemático. Y obviamente pues todo esto pues nos agota, nos agobia, nos va a quemar, nos va a llevar a la exhaustión y como les dije, pues el único camino que hay en este exceso de optimismo, de deseo, de ambición, de todo, siempre sí se puede, es que solo van a haber dos tipos de personas, los deprimidos y los fracasados. El único resultado posible es la depresión o el fracaso. Sí, si intentas algo muy ambicioso, hay alta probabilidad de fracasar. Creo que tal vez la respuesta es ambición y optimismo realista. Creo que esta idea también está conectado con el survivorship bias, el sesgo de supervivencia. Y esto es básicamente el error lógico de solo tomar, por ejemplo, consejos de personas que han tenido éxito, en vez de también escuchar de fracasos, porque los que han fracasado no tienen visibilidad. Entonces, nunca puedes llegar a tener una imagen completa. Y eso nos lleva a mensajes falsos de optimismo, porque esos mensajes no generan una imagen completa, una imagen realista. Ser emprendedor, tener éxito y todo eso es muy complicado. Y falsos mensajes de optimismo generan una distorsión importante, donde se van a generar muchos fracasos y mucha depresión. Y estoy pensando mucho en eso porque yo estoy subiendo contenido a YouTube, entonces tengo que asegurar que yo como creador de contenido no caigo en esa trampa y no cometo el error de subir contenido y crear impresión falsa acerca de cómo es el emprendimiento. Entonces tal vez tengo que subir algunos videos acerca de puntos negativos acerca del emprendimiento y por qué el emprendimiento es mucho más difícil que la gran mayoría de personas piensan. Exceso de optimismo, de deseo, de ambición, de todo, siempre sí se puede, es que solo van a haber dos tipos de personas, los deprimidos y los fracasados. Cuando por otro lado lo que deberíamos de buscar es la ambigüedad, la duda, la demora, el aburrimiento. Esta idea del aburrimiento me encanta porque solo en el aburrimiento es cuando realmente nosotros caemos en este infinito de posibilidades. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste nada que hacer y estabas completamente aburrido y no te sentías forzado de tomar una foto, postear un video, stalkear a alguien o mandarle un mensaje a tu ex? O sea, realmente aburrirte, porque el aburrimiento es la madre de la gallina de la creatividad, en el sentido de la gallina que pone los huevos de la creatividad. Creo que algún autor lo dijo así. Eso es justo lo que yo mencioné hace unos minutos. El aburrimiento sí es importante, es parte de ser creativo, pero también ayuda en negocios y es importante tener espacio para aburrirse porque así la mente puede descubrir nuevas ideas. Entonces, acá, otra vez, de acuerdo. De la creatividad, en el sentido de la gallina que pone los huevos de la creatividad. Creo que algún autor lo dijo así. Y me preocupa mucho esta idea de cómo va a ser las generaciones del futuro sin imaginación, porque no tienen aburrimiento. O sea, el aburrimiento es lo que hace que cierres los ojos y que seas capaz de contemplar una realidad que no existe. Invariablemente que suena absurda la primera vez, pero si nadie nunca cierra los ojos para imaginarse realidades alternas, absurdas, pues estamos condenados simplemente a perpetuar y mantener la realidad que tenemos. Y yo no sé ustedes, a mí no me gusta la realidad que tenemos. Yo creo que podrían ser mucho mejores las cosas. Pero bueno, estoy escribiendo un par de cosas más sobre este tema. Después por ahí voy a tuitear un par de cosas. Pero tengan mucho cuidado con esta trampa ideológica del desea más, ten mejor performance, aspira más y consigue más. Y, ¿sabes? Toda esta idea de la ambición y es muy peligroso. Y sobre todo también esta idea del optimismo ciego es muy peligroso. Sí, optimismo ciego. Entonces hay que diferenciar entre optimismo ciego y optimismo realista.
Creo que siempre tienes que tener un balance entre optimismo y ser realista. Y para emprendedores hay un framework que dice que tienes que ser pesimista a corto plazo, entonces entender que si algo no está funcionando bien, en este momento tienes que cambiarlo. Entonces ser crítico y pesimista a corto plazo, pero tener optimismo a largo plazo. Y de hecho, inclusive la gente que me ataca y dice de que, oye, pues no todo optimismo es malo, pues hay que ser optimista a veces cuando las cosas van mal. Yo creo que no. No siempre, o sea, no siempre nada nunca, en el sentido de esas generalizaciones pues claramente van a estar equivocadas, porque el optimismo sí puede tener su lugar en algunas ocasiones, pues a lo mejor sí es mejor ser optimista que dejarte caer en la depresión y demás, o puedes tener el optimismo de decir, pues voy a hacer las cosas con el conocimiento de que tengo las herramientas necesarias para salir adelante, pero la actitud optimista es mejor guardarla, o sea, guárdensela para momentos especiales y traten de ser más realistas, traten de ser más contemplativos, más ambiguos, tengan más duda, naveguen más a gusto en la ambigüedad. Ok, creo que aquí vamos un poquito en círculos y no vamos a avanzar con el argumento. Si nunca eres optimista, no puedes hacer nada, no puedes tomar acción. De hecho, ahora yo no he desarrollado esa idea de manera profunda, pero y eso es solo mi reacción escuchando a Diego. Yo creo que el optimismo es parte natural de la condición humana, pero hay que diferenciar entre optimismo y ser delirante. Digamos, optimismo te permite planear para el futuro e invertir en cosas que tal vez en algún momento en el futuro van a mejorar la situación de la sociedad o tu propia situación. Por ejemplo, intentar aprender algo nuevo, un deporte nuevo, un hobby. Creo que aquí hay que explorar también la importancia del optimismo en el rol y que juega en la sociedad y en la planeación. Pero también entiendo que Diego está diciendo que si dices que un poquito de optimismo es necesario, caes en el relativismo, todo es relativo, solo tienes que tener balance y eso genera complicaciones porque no puedes avanzar un argumento si todo es relativo. Entonces, en total, creo que son buenas ideas. Creo que hay que platicarlos un poquito más. Y Diego, me encantaría invitarte al podcast que tengo. Me haces pensar mucho. Entonces, creo que sería interesante platicar contigo. Tengo un podcast donde platico principalmente con emprendedores, pero me gustaría realmente platicar una variedad de temas. Obviamente, si tú me invitas a tu canal, podemos platicar algunos de esos temas y sería un gran honor. También, como mencioné, estudié ciencias políticas y también un poquito de filosofía, entonces podríamos también discutir el materialismo histórico. Creo que como framework tiene ventajas y desventajas, entonces creo que hay varios temas que podríamos platicar. Entonces espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto.